Dependemos literalmente de la naturaleza y durante un tiempo yo creo que con los avances tecnológicos como que nos olvidamos un poco de eso. Si uno le pregunta a un niño que no tiene, ¿no es cierto?, cultura y educación, ¿de dónde viene el pedazo de carne que está en el supermercado? Quizás no tiene idea, quizás piensa que efectivamente lo producen ahí atrás, ¿no es cierto?, tras bambalinas, y que hay una máquina que produce carne. Nos dimos cuenta fue que los árboles en sí, ya la vegetación arbórea, es capaz de disminuir la temperatura como en unos 2 o 3 grados a nivel de barrio. Hay personas que literalmente cuando están en situaciones de estrés o cuando tienen algún problema van y caminan a la naturaleza, se meten en el bosque a caminar y eso los relaja. Los bosques son un aliado contra el cambio climático porque, como hablamos antes, sí son capaces de secuestrar carbono. Bienvenido, Ignacio, al Club de la Sustentabilidad. Muchas gracias por la oportunidad de conversar. Oye, estamos en un ambiente muy bonito, Universidad Adolfo Ibáñez, sede de Peñalolén, con Santiago atrás. Santiago un poco contaminado está hoy día, sí. Está un poco contaminado, pero quizás vamos a hablar de alguna de esos temas dentro de lo que nos convoca hoy día en el podcast, que es cómo el bosque está contribuyendo a los temas de cambio climático. Así que siempre partimos estas conversaciones con la palabra pasión, como me gustaría saber qué te apasiona, qué es lo que te mueve hoy día desde tu rol. Wow, buena pregunta todo esto. A mí me apasiona, bueno, el conocer. Yo me dedico dentro del trabajo que uno tiene que hacer como profesor en la investigación. Hago investigación en ecología. Trabajo una de mis líneas de ecología de bosque, pero también una de las cosas principales que hago son vegetación urbana. Y me apasiona mucho el poder entender cómo funcionan las cosas, la naturaleza y también el rol que tiene la naturaleza para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ya? Algo medio bien antropocéntrico, pero la naturaleza es fundamental para el ser humano. En el fondo, sin naturaleza literalmente no existimos y sin naturaleza la calidad de vida disminuye mucho. Oye, entremos directamente a eso que nombraste recién. ¿Cómo la naturaleza contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas? Bueno, es una línea de investigación que está bien en boga ahora, ¿ya? Que técnicamente es como servicios ecosistémicos, también se habla el día de hoy de soluciones basadas en la naturaleza. Y si uno se da cuenta, durante básicamente toda la historia de la humanidad, el ser humano dependió de la naturaleza, ¿cierto? Antes de los avances tecnológicos y todo eso, nosotros dependíamos directamente, hasta el día de hoy. Uno se alimenta, uno no puede comer plástico, uno tiene que alimentarse de productos que genera la naturaleza. Entonces dependemos literalmente de la naturaleza. Y durante un tiempo yo creo que con los avances tecnológicos como que nos olvidamos un poco de eso, como que hubo un abismo, ¿no es cierto? Una separación entre naturaleza y ser humano. Y lo que está ocurriendo ahora es que nos estamos dando cuenta de que muchos de los problemas que estamos experimentando tienen que ver con este daño a la naturaleza y que la naturaleza ya no está generando los beneficios que nos genera. Por ejemplo, por darte un ejemplo concreto. Bueno, hoy día estamos en Santiago, en un día que, si bien los niveles de contaminación no son tan altos, en invierno hay alto nivel de contaminación y hay viento. Y el viento, bueno, se produce por variables topográficas, pero la naturaleza en sí regula las temperaturas y esos cambios de temperatura hacen que se produzca viento. Entonces, si tú tienes harta vegetación en algún lado, lo que hace es disminuir la temperatura. Si tienes temperatura más elevada en otro lado, el aire caliente sube y eso genera condiciones de viento que permiten la ventilación, ¿ya? Por otro lado, en verano, ahora que se viene, nos están hablando del Niño, el cambio climático en general, ¿cierto? En verano tenemos temperaturas muy altas. Y todo el mundo sabe que cuando hace mucho calor, ¿qué es lo que uno hace? Se pone a la sombra, se pone debajo de un árbol, ¿ya? Y si uno va a un parque, la temperatura literalmente es 1 o 2 grados Celsius más baja. Entonces eso quiere decir que la naturaleza en sí nos está generando un aire acondicionado natural que nos permite estar en condiciones que son más agradables para vivir. Y no solamente un tema de más agradable. Tú puedes tener personas que tengan problemas de regulación térmica y el hecho de 2 grados Celsius significa o un shock térmico y la persona se muere o la persona sobrevive. Entonces son cosas que realmente son en algunos casos de vida y muerte. Oye, ¿por qué crees que se ha dado esta desconexión con la naturaleza en las personas? Eso es como una cosa filosófica, pero es súper interesante. De hecho, hay un par de libros que son más como masivos, pero también hay líneas de investigación que tienen que ver con un concepto que se llama como la biofilia, en el fondo, que nosotros instintivamente debiésemos tener una
una conexión directa con la naturaleza por una cosa que es súper sencilla. Si tú, por ejemplo, escuchas agua, que hay como terapias de relajación, ¿no es cierto?, Sí. que ocupan como agua, y hace mucho sentido porque si tú escuchas que hay agua, probablemente donde hay agua hay vegetación. Donde hay vegetación, ¿no es cierto?, hay productividad primaria que se llama, que es la fotosíntesis, hay organismos, y esos organismos está la cadena alimenticia. Eso quiere decir que tienes agua, por lo tanto vas a sobrevivir con el agua y aparte hay alimentación. Entonces es lógico que tengamos un instinto por conectarnos directamente con la naturaleza. Lo que yo creo que pasó es que con los avances tecnológicos, como que literalmente nos desconectamos el día de hoy. ¿Qué es lo que hace la gente si tiene hambre? ¿Ya? O sea, yo me estoy tomando acá un té, ¿ya? Y este té yo no lo fui a sacar del árbol, ¿no es cierto? No fui a recolectar el agua ¿cómo que se llama? Al estero, sino que llegué y lo adquirí acá en un café. Lo mismo, la gente cuando va a alimentarse va al supermercado, a la feria, lo que sea. Entonces, Sí. como que no está esa conexión. Si uno le pregunta a un niño que no tiene, ¿no es cierto?, cultura y educación, ¿de dónde viene el pedazo de carne que está en el supermercado? Quizás no tiene idea, quizás piensa que efectivamente lo producen ahí atrás, ¿no es cierto?, tras bambalinas y que hay una máquina que produce carne. Y yo creo que los avances tecnológicos lo que han hecho es desconectarnos de eso. Lo mismo la tecnología, el uso masivo no sé, el internet, que está súper bien, pero como que de alguna manera a todos nos desconecta. Tú le preguntas a las personas, ok, ¿de qué depende que puedas acceder hoy día al teléfono celular? Y resulta que estos son minerales provienen de la tierra, ¿no es cierto? Hay un montón de tecnología. La energía, ¿de dónde viene? La energía, tarde o temprano, toda la energía que tenemos viene del sol, ya sea a través de combustibles, de los fósiles, ¿no es cierto? Que son bosques que quedaron petrificados, o paneles solares, o el viento, es energía que proviene del sol también, los cambios de temperatura. Entonces, como que el hecho, yo creo que nos quedamos mucho en lo final, ¿no es cierto? Lo inmediato, y no entendemos todo el proceso anterior que permite que tengamos estas cosas, y ese proceso anterior está netamente basado en la naturaleza. Oye, ¿y qué crees que podría funcionar para que volver a conectarnos? Yo creo que la educación tiene un gran trabajo ahí. Chuta, bueno, una de las cosas que yo creo que de alguna manera nos está conectando son los problemas que están ocurriendo al día de hoy. Eh, el cambio climático es algo que como que todo el mundo ya es como cultura general. Pero están ocurriendo otras cosas. Los bosques, ¿no es cierto? Estábamos hablando de bosques. Las tasas de deforestación que hay son enormes, ¿ya? Son enormes a nivel mundial. Estamos reemplazando bosques nativos por sistemas productivos. Y de hecho lo que estamos haciendo también es que muchos de esos bosques que son productivos después con el tiempo se abandonan, ¿ya? Y después quedan terrenos degradados. Entonces, no es solamente el reemplazo, sino que también es cómo estamos manejando la naturaleza en general. Y, y, y cuando nosotros, bueno, yo creo que es una cosa del ser humano. El ser humano reacciona, pero reacciona cuando tiene el problema de frente, ¿ya? Es como que nosotros sabemos, oye, se viene un problema, no sé, hace 40, 50 años que están hablando del tema del cambio climático. Hay modelos científicos de los años 70 que están pronosticando cosas que estamos viendo, y siempre fue como, sí, hay que hacer algo, hay que hacer algo, es importante. Pero recién ahora, no hace mucho, estamos realmente poniéndonos de acuerdo, por lo menos a nivel científico y a nivel de varios estados que están tomando medidas serias. Pero chuta, tú ves también que hay otros países en este momento que están remando para el otro lado. Sí. Oye, quiero saber, a ver si me puedes explicar como de forma simple cómo funciona el bosque como capturador de carbono, como si yo nunca hubiera escuchado algo Ya, parecido. súper. Bueno, primero tenemos que pensar que el cambio climático, que le llaman, o el calentamiento, literalmente hablamos del calentamiento global, se debe a que esto es como un auto. Yo siempre lo explico como con un auto con las ventanas cerradas. Ya. Si tú pones un auto con las ventanas cerradas, ¿no es cierto?, al sol, el calor del sol, los rayos van a entrar al auto, ¿no es cierto? Va a calentar el auto, y después esos rayos, que son infrarrojos, en el fondo va a tratar de escapar, pero va a chocar con el vidrio de vuelta. Entonces se va a empezar a acumular adentro. Lo que nosotros hacemos con el CO2 es generar estamos como engrosando el vidrio del auto. La Tierra también tiene un gran vidrio que es la atmósfera, y ese gran vidrio tiene gases de efecto invernadero. Uno de estos es el CO2, y el CO2 es un gas que se libera cuando yo quemo cosas, cuando yo quemo combustibles, madera, pero también combustibles fósiles, que los combustibles fósiles estaban guardados durante muchos miles y millones de años, ¿no es cierto?, bajo tierra, y ahora lo estamos liberando todo. Entonces lo que estamos haciendo es engrosar mucho
ese vidrio. ¿Y qué es lo que hacen los bosques? Los bosques lo que hacen es tomar ese CO2 y lo transforman en madera, por así decirlo, pero no solamente en la madera que está por arriba, porque uno muchas veces es como, ya, dibuja un árbol, y uno cuando dibuja el árbol dibuja el tronco, ¿no es cierto?, la rama y la copa, pero nunca dibuja las raíces, ¿ya? Y resulta que los árboles, va a depender de la especie, de las condiciones, pero los árboles tienen gran parte de su masa en las raíces, y eso está bajo suelo, ¿ya? Y todo eso, y ahí hay un mundo de organismos, de microorganismos, de cosas que están ocurriendo, de interacciones, que lo que hacen es fijar ese CO2 en el suelo. Entonces lo que estamos haciendo, básicamente los árboles lo que hacen es volver a ese proceso que nosotros hicimos de sacar los combustibles, los árboles están volviendo a meter ese combustible, ese CO2, en el suelo, y eso hace que la ventana del auto se empiece a disminuir el grosor. Y eso permite que ahora es como que nosotros lo que vamos a hacer es, no solamente vamos a disminuir el grosor del vidrio, sino que vamos a bajar un poco las ventanas del auto para que ese calor, de alguna manera, pueda disiparse y volvamos a tener temperaturas que son las temperaturas que deberíamos tener. Oye, perfecto. Me comentaste antes en la conversación, como fuera de cámara, de las investigaciones que están llevando a cabo, y una de tus últimas investigaciones tiene que ver también con bosque urbano, ¿no? Con ciudad y cómo nos relacionamos desde la ciudad con la naturaleza. Si nos puedes comentar en qué está esa investigación, cuál es el foco y qué resultados están. Ya, perfecto, viendo. súper. Bueno, volviendo al tema de la pasión, es un tema que me apasiona harto. Y dentro de esas investigaciones, cosas que salieron hace poquito, que están publicadas, bueno, uno tiene que publicar en revista internacional y cosas así, pero lo importante es el mensaje, y es que acá en Santiago al menos, cuando uno hace mediciones in situ, en el fondo, que pone sensores en diferentes partes y ves cómo cambia esa temperatura en función de cuánta vegetación y qué tipo de vegetación hay, porque también el tipo de vegetación es importante, lo que nos dimos cuenta fue que los árboles en sí, ya la vegetación arbórea, es capaz de disminuir la temperatura como en unos 2 o 3 grados a nivel de barrio. En el fondo, si tú estás en un barrio que tiene más cantidad de árboles, ese barrio en particular, independiente de la altura, independiente de las otras cosas, ¿no es cierto?, va a tener menores temperaturas. El pasto no es tan bueno, ¿ya? De hecho, el pasto genera condiciones raras, porque el pasto aumenta mucho la humedad, pero no disminuye la temperatura, ¿ya? Y lo otro que es súper relevante y quizá habla menos, es que la vegetación no solamente regula las temperaturas máximas de verano, sino que también las mínimas de invierno. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú vives en un lugar con una alta cobertura de vegetación, en invierno no vas a tener temperaturas tan bajas tampoco, ¿ya? ¿Por qué? Por una cosa obvia, el árbol no se puede congelar, porque si se congela, se muere, ¿ya? Hay ciertos árboles que tienen ciertas adaptaciones, pero en general el árbol tiene agua dentro, ¿ya? Y esto es como cuando uno está cerca del mar. Cuando uno está cerca del mar hay tanta agua líquida, ¿no es cierto?, que las temperaturas no bajan tanto. Entonces, cuando uno está cerca de un bosque, hay tanta agua disponible en ese bosque que las temperaturas tampoco van a bajar tanto. Entonces, los bosques son importantes en ese sentido. Y lo otro que también eso debería salir ahora a fin de año, es que cuando tú le preguntas a las personas por la calidad del barrio donde viven, particularmente acá en Santiago, tú le dices, califique la calidad ambiental de su barrio, y la persona le pone una nota, ¿ya? Y después tú vas y haces un análisis más o menos de cuánta vegetación hay en ese barrio. Lo interesante es que las personas le ponen mejores notas a aquellos barrios donde hay más vegetación. Y yo no le he preguntado nada de la vegetación a la gente, por lo tanto no hay un sesgo, yo no le he hecho como el fondo, no le he sesgado una respuesta, sino que yo hago las cosas completamente por separado, y eso quiere decir que las personas inconscientemente, punto uno, son capaces de reconocer cuánta vegetación hay en el barrio, bueno, qué tipo de vegetación hay, y lo otro es que eso hace que sientan que su barrio tiene mejor calidad de vida. Y eso es algo súper importante, porque básicamente si yo soy un tomador de decisión, un mensaje para los alcaldes, ¿ya? Y usted quiere tener feliz a la gente, una inversión que es relativamente barata, ¿no es cierto?, y que va a generar un cambio en la percepción de las personas, es poner más vegetación. Oye, ya que me dijiste eso, quiero reafirmarlo o negarlo, como plantar árboles ¿es realmente una solución climática o es más un gesto simbólico? ¿Y cuándo funciona y cuándo no? Porque hoy día vemos muchas empresas que hacen reforestación. No sé, se está reforestando el Cerro Renca, que va a ser un tremendo parque. ¿Funciona o no funciona? Uy, ahí nos podemos meter en otro tema, porque un tema de los cuales trabajo es restauración ecológica, ¿ya? Dos cosas, quiero abordarlo de dos perspectivas. La primera,
obviamente que si tenemos más vegetación, se colabora con el secuestro de carbono. O sea, es algo físico, es algo empírico. ¿Ya? Y no hay... La pregunta es, ¿cuánto bosque tendríamos que plantar para lograr secuestrar una cantidad suficiente para generar un cambio perceptible? Y que ojalá sea no en el largo plazo, sino en el mediano plazo, porque el cambio climático, el problema es que son como trenes gigantes que van cargados y si nosotros apretamos el freno de emergencia, va a seguir avanzando kilómetros. ¿Ya? Entonces, totalmente mucha inercia. Colabora, pero no creo que sea la solución. En el fondo, muchas veces pasan estos ámbitos de que dicen, ya, vamos a plantar muchos bosques, entonces contaminemos todo lo que queramos. Si sigamos utilizando combustibles fósiles, total, vamos a plantar bosques. No, o sea... Plantar bosque, plantar vegetación y cuidar la vegetación que tenemos es relevante porque nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a secuestrar o a mantener en el suelo, ¿no es cierto?, ese carbono, pero tenemos que disminuir la emisión. O sea, no hay por dónde. O sea, son cosas, ¿ya? ¿Y cómo ves a no sé, a la industria forestal como, no sé, como aliado para combatir el cambio climático? Lo estoy pensando en, no sé, en construcción en madera, hoy día el packaging lo cambiamos por plástico, lo cambiamos mucho por papel o porque es más compostable. O sea, ¿funciona o no funciona eso? Sí, yo creo que hay cambios que están ocurriendo que pueden aportar. Pueden aportar y la industria forestal, yo sé que acá en Chile al menos, conozco ciertas iniciativas de algunas empresas forestales que están promoviendo construcción en madera, que vuelva. En otros países, en Estados Unidos se construye en madera. Principalmente acá, ¿no es cierto?, somos buenos para construir en hormigón y el hormigón utiliza, ¿no es cierto?, hay las grandes fundiciones, o sea, no fundiciones, pero las empresas productoras de cemento requieren producir mucho CO2 porque es parte del proceso. Entonces, hay cierto avance, yo no soy experto en ese tema, pero yo lo que he visto es que hay cierto avance. Ahora, lo relevante es que ojalá esto sea más por una iniciativa real de hacer un cambio que más por moda, porque muchas veces también en todo el ámbito ambiental hay como ciertas modas que son medias transitorias, y que no necesariamente se van a insertar como un cambio importante. Pero volviendo a lo que tú decías antes sobre la reforestación, por ejemplo, en Cerro Renca, o ciertas reforestaciones que yo creo que tienen muy buenas intenciones, pero desde una perspectiva real de largo plazo, la pregunta es, ok, si yo tengo un suelo que está completamente degradado, ¿ya? Que probablemente no están los microorganismos, no están los nutrientes, hay un montón de cosas en ese suelo que es un suelo que ya no es funcional como antes, y llego y planto un arbolito de este porte, que viene de un vivero, y lo riego, no sé, 1 año, 2 años, y después dejo el arbolito ahí. Ese arbolito pasa a morir. Porque lo que tengo que hacer yo es generar un sistema que permita que ese árbol crezca en largo plazo. Y para generar el sistema requiero entender el suelo, requieren los microorganismos, hay un montón de interacciones que son necesarias que ocurran para poder devolver ese sistema a un sistema realmente funcional y que sí nos ayude a secuestrar carbono. No sé si lo conoces, pero ¿cuál es tu opinión de los bosques de bolsillo, los bosques Miyawaki? Ya, esto no estaba preparado, pero no sé si nosotros hace poquito publicamos, o sea, no sé tan poquito, a principio de año hicimos una revisión, un artículo que está publicado en una revista de afuera, pero que ha llamado la atención. De hecho, ahora nos escribieron de India, nos han entrevistado desde Estados Unidos, nos han entrevistado desde Inglaterra, de diferentes lados, porque nosotros hicimos una revisión sobre los bosques Miyawaki, sobre el procedimiento, y no existe ninguna evidencia de que eso sea algo que funcione. O sea, funciona, porque lo que hacen estos bosques, ojo, no estamos hablando de los bosques de bolsillo, estamos hablando de la técnica de llegar, meten mucha vegetación, sí. Es mucho, tienen que utilizar fertilizantes, preparación de suelo, es muy intensivo en el uso de recursos, y lo que hace es que hace que el bosque crezca rápido, con una gran pérdida de individuos, porque yo pongo, no sé, 100 individuos en un espacio pequeño, van a competir, van a crecer rápidamente, pero van a quedar 2 individuos después y todo el rato muere, ¿ya? Lo que sí logro es que crezca rápido, ¿ya? Pero si me sale, no sé, 100.000 por metro cuadrado, puedo llegar al mismo efecto gastando 20.000 quizás, con otras técnicas. Entonces, es una técnica que yo creo que es muy cara y es para los resultados que tiene. O sea, no es costo efectiva en lo absoluto.
Buenísimo. Oye, quiero ir un poco atrás, lo que empezamos a conversar de los servicios ecosistémicos del bosque. A ver si me puedes comentar qué es esta palabra que a veces parece tan complicada. A ver si lo podemos explicar en simple. Ya, perfecto. En simple, los servicios ecosistémicos podríamos decirle que son, literalmente la definición es como los beneficios que nos entregan en este caso los bosques. Las cosas buenas que los bosques nos entregan a nosotros. Y los servicios ecosistémicos uno los puede clasificar, pero podríamos entender que son cosas que son más como espirituales. En el fondo, hay personas que literalmente cuando están en situaciones de estrés o cuando tienen algún problema van y caminan a la naturaleza, se meten en el bosque a caminar y eso los relaja, eso les entrega un espacio para poder pensar, para poder de alguna manera disminuir todas aquellas hormonas asociadas al estrés, cosas así. Y bueno, reflexionar, hay un montón de cosas. Pero hay cosas que son más tangibles, ¿ya? Cuando uno se pone a pensar en, no sé, la medicina, hay muchas medicinas, ¿no es cierto?, que provienen literalmente de los bosques, ¿ya? Bueno, la medicina tradicional, uno dice medicina tradicional, no sé, mapuche, por ejemplo, y uno llega y saca el molle, ¿ya? Pero el molle es un árbol, ¿no es cierto?, de la zona central que efectivamente tiene componentes químicos que son capaces de ejercer algún efecto fisiológico en el cuerpo, ¿ya? En medicina, literalmente, y después uno puede aislar eso. Entonces, hay grandes avances de la medicina que dependen de aquellas moléculas que fueron desarrolladas por la naturaleza y que el día de hoy nos pueden servir a nosotros. Por otro lado, hablamos de la madera. ¿De dónde viene la madera? De los bosques, ¿ya? ¿Y quién produce la madera? La madera la producen los bosques a través de procesos naturales y esa madera la podemos ocupar para construir. También el carbón, que a la gente, ¿no es cierto?, le encanta hacer asado, le encanta hacer ese tipo de cosas, y para cocinar, ¿no es cierto? Hay sectores que todavía requieren madera para cocinar, para calentarse. Por otro lado, tenemos obviamente que servicios que son más difíciles de hacerlo tangible para las personas, como la regulación de temperatura. Nosotros no estamos mirando acá, pero hay moléculas de oxígeno dando vuelta que son las que respiramos, y esas moléculas de oxígeno vienen de los árboles, ¿no es cierto? Vienen de las plantas o de las algas marinas también, ¿no es cierto? Pero no las vemos, pero dependemos de eso. Y así la regulación de la temperatura, como dije, también un poco de contaminación. El ruido, si tú estás en un sector donde hay más árboles, entra menos el ruido. De hecho, en otros países se está viendo utilizar barreras, cortinas de árboles para disminuir el ruido que generan la autopista. Entonces generan un efecto visual. Y otra cosa súper sencilla, ¿ya? Yo siempre ocupo este ejemplo. Si tú acá y en casi cualquier parte del mundo vas a comprar o quieres arrendar un departamento, da lo mismo en qué parte de Santiago estés, ¿ya? Y la terraza o el balcón o el vidrio mira un sector verde, ese es más caro que el que mira a una playa de estacionamiento, ¿ya? Y eso es el mismo departamento, el mismo metro cuadrado y toda la cuestión. La única diferencia es que uno mira a la naturaleza y el otro mira a la artificial. Y la gente paga por eso. Sí, perfecto. Oye, estamos terminando esta conversación y me gustaría volver a la pregunta o al hilo que nos guía este capítulo del podcast del club, que es el bosque como aliado contra el cambio climático. Y resumirlo en ¿sí es un aliado o no es un aliado? A ver si me lo puedes explicar. Sí, claramente los bosques son un aliado contra el cambio climático, porque como hablamos antes, sí son capaces de secuestrar carbono. Es una más de las cosas que nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, a hacer frente al cambio climático y a mitigar esto para ojalá que los efectos de largo plazo no sean tan terribles como se están prediciendo en este momento en función de lo que cómo vamos, el camino que estamos tomando. Oye, si pudieras mandarle un mensaje a Chile en el año, no sé, 2050, ya. Para llevar al futuro, sobre lo que hicimos o lo que no hicimos con nuestros bosques, ¿qué te gustaría decirle en ese minuto? Chuta, bueno, lo primero va a sonar divertido, pero la primera es como, les dije porque vamos a ver consecuencias, pero yo creo que el mensaje sería, todavía no es tarde para tomar un rumbo diferente, pensando en el 2050 no queda mucho, ¿no es cierto? Pero pensando en que ojalá que al 2100 las próximas generaciones puedan ya tener una situación menos comprometedora. Porque básicamente las decisiones que estamos tomando nosotros ahora les van a afectar en 50 años más, ¿ya? O sea, lo que está ocurriendo el día de hoy, lo que estamos viendo nosotros, son situaciones que dependen de cosas que ocurrieron mucho antes. Oye, me acordé de algo que dijiste, quiero cerrar con eso,
Me dijiste cuando ocurren incendios, se queman bosques, pueden ser bosques nativos o plantaciones, y en general cuando son, voy a poner como pequeños propietarios forestales, les cuesta mucho más reforestar y quedan terrenos degradados. En general las forestales más grandes vuelven a plantar. Pero ¿cómo ves ese tema? Porque dijiste, se quema un bosque y queda ese terreno, muchas veces queda ese terreno vacío, muchas personas especulan, quizás con datos o sin datos, de que se queman bosques para que después pueda entrar una empresa constructora y construir edificios o construir... pero, ¿qué debería pasar cuando hay un incendio? Quizás en políticas públicas, para fomentar que nuevamente ese terreno se plante. Es una muy buena pregunta. Efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay un incendio en un bosque nativo, muchas veces el bosque nativo tiene cierta capacidad de resiliencia que se llama que puede volver a brotar, ¿no es cierto? Hay un cambio de estructura y varias cosas, pero cuando son muy frecuentes empiezan a entrar en espirales de degradación. Y la legislación chilena, hay un fondo, que es el Fondo de Investigación del Bosque Nativo, que lo que entrega son recursos para recuperar suelos degradados, cosas así. Entonces los propietarios, sobre todo pequeños propietarios, pueden acceder a estos subsidios. El problema es que los subsidios son muy pequeños y usualmente son subsidios que se entregan una vez que tú ya hiciste el proceso. Entonces es muy riesgoso. Si un pequeño propietario tiene un bosque, muchas veces es más riesgoso el hecho de gastar las lucas, ¿no es cierto? Ahí quizás si no le sale el resultado, después la legislación o este fondo no le va a entregar los recursos. Entonces muchas veces quedan tirados. En cambio las empresas forestales tienen más capacidad, ¿no es cierto?, de entrar ahí, ya tienen un montón de plántulas preparadas, entonces hay un proceso que tiene que ver con la escala, ¿ya? Con la escala. Ahora lo que tú mencionaste, eso de que llega una empresa constructora y especula, antes sí. Yo creo que sí, pero el día de hoy yo no sé si eso está, yo creo que está un poco más regulado el cambio de uso de suelo. O sea, te vi cara como de mito, como no está en realidad. Sí, yo creo que el día de hoy no. Antiguamente, cuando estaba, no sé, pues el DL701 vigente y que estaba entregando recursos, sí se ocurrían estas cosas. Entonces, claro. Y muchas veces las forestales también que plantan bosques que pueden ser útiles, también plantaron mucho en sectores que antiguamente estaban súper degradados. O sea, hay muchas zonas de Chile que uno como que tiene una memoria frágil. O sea, yo no estaba vivo, pero cuando uno hace las investigaciones, había mucho trigo plantado y ese trigo se abandonó, entonces llegaron los cerros completamente degradados y ahí también llegaron las forestales. Aunque siempre hay voy a ser sincero, yo soy fanático del bosque nativo. Soy fanático del bosque nativo, el que me gusta, entonces siempre hay ahí un roce entre el bosque nativo y las plantaciones forestales, que yo creo que con el tiempo ha ido mejorando. Yo creo que con el tiempo las forestales han comprendido que el bosque nativo es súper importante de conservar también y que hay que respetarlo y que hay que ir haciendo cambios para permitir las dos cosas, ¿no es cierto? Si por un lado necesitamos la madera, ¿no es cierto? Chile es un país maderero que exporta, pero por otro lado también necesitamos cuidar lo que es nuestro. Porque nuestro es lo que nos da identidad y nuevamente pueden haber un montón de medicinas y quizás hasta la cura al cáncer ahí dando vueltas en alguna quebrada de Chile y no tenemos la más mínima idea porque no la hemos encontrado todavía. Oye, Ignacio, te quiero dar las gracias por estos minutos de conversación con Diario Sustentable. Ya, no, muchas gracias a usted, muy entretenida la conversación.